Perdón por la cámara, está un poquito mala esa cámara del computador, pero hoy quiero darles otro video sobre una pregunta que me han hecho en varias ocasiones y es qué tan costosa es la vida en China. Bueno, primero que todo les quiero explicar que depende muchísimo de la ciudad en la que estén, porque en China, digamos, el nivel económico no es equivalente en todas las provincias. Es decir, algunas provincias son más costosas que otras, algunas provincias son más ricas en recursos y en economía, digámoslo así, que otras provincias. Entonces, ustedes van a encontrar ciudades que son súper caras para vivir y ciudades que son muy económicas para vivir. Las ciudades que son muy caras para vivir son generalmente las ciudades más desarrolladas, más industrializadas, más internacionalizadas. Vamos a poner un ejemplo, Shanghai. Shanghai es una ciudad muy grande y muy internacionalizada. Usted las pueden comparar con Nueva York, con Tokio, ¿sí? Y, por ejemplo, la ciudad donde yo vivo, que es Chengdu, vamos a comparar esas dos ciudades. En Shanghai, ustedes tienen que pagar una renta altísima para vivir. Por ejemplo, la renta más o menos, pues digamos, el precio de la renta es alrededor de 5.000 RMB. Mientras que en mi provincia, donde yo vivo, este apartamento en el que yo estoy en este momento solamente cuesta 1.500 renminbi, que es la moneda de China, o yuan, renminbi o yuan. Entonces, como pueden ver, entre 1.500 yuan a 5.000 yuan hay una diferencia muy grande. Entonces, en Shanghai el costo de vida es muchísimo más alto que el costo de vida acá. También, pues obviamente se ve reflejado en el transporte, en la comida y en general en todas las cosas. Pero como contraparte, en Shanghai el salario es más alto. Si ustedes se van para una ciudad mucho más alta, el salario en las empresas es obviamente más alto. Por ejemplo, aquí en mi ciudad, el salario promedio para una persona recién graduada es de 3.000 yuan. Con 3.000 yuan no puede, digamos, vivir el mes. Pero en Shanghai ustedes no podrían nunca vivir con 3.000 yuan. Pero obviamente allá el, el salario es mucho más alto. Entonces depende mucho del sitio a donde vayan, la experiencia que vayan a tener. Yo diría que ciudades económicas para vivir, yo pienso que realmente lo económico para vivir son los pueblos, no tanto las ciudades, porque los pueblos son más agrícolas, los pueblos pues la gente lleva como un estilo de vida más simple, y si ustedes van a una ciudad grande pues van a encontrar más empresas, más productos internacionales, y obviamente pues para un extranjero eso es mucho más cómodo en cuanto a calidad de vida que vivir en un pueblo en donde pues no se consigue absolutamente nada de los productos que uno está acostumbrado a consumir. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo recién me vine a vivir a China, yo me fui a vivir a un pueblo pequeñito y, por ejemplo, en ese pueblo no había queso, no podíamos conseguir queso de ninguna marca, o sea, conseguir queso era prácticamente imposible en ningún supermercado. Los cereales que uno normalmente come el desayuno, cornflakes, sucaritas, bueno, ese tipo de choco crispies, yo no sé en inglés cómo se llama, creo que es Frosties, Fruit Loops. Bueno, este tipo de cereales no se conseguían en ese pueblo, por ejemplo. Pero nos vinimos a vivir a esta otra ciudad y acá se consiguen todos los tipos de quesos que ustedes quieran, acá se consiguen pues todos los productos importados. Entonces también el estilo de vida, como les digo, cambia mucho dependiendo de dónde viva uno. Y obviamente los costos suben o bajan dependiendo de qué tan grande y tan internacionalizada sea la ciudad. Bueno, eso es como más o menos general lo que es en cuanto a precios de China. Entonces ya saben, pues si quieren un pueblo barato, tienen que atenerse a las consecuencias de vivir en un pueblo. Y si quieren pues vivir en una ciudad digamos, lo que uno puede conseguir en una ciudad, pues obviamente todo va a ser mucho más caro. Y obviamente depende mucho del tipo de trabajo que ustedes desempeñen, porque dependiendo de la labor de su profesión, pues también es obviamente el tipo de salario que van a conseguir. Bueno, eso es todo por hoy. Disculpen la cámara, he estado muy ocupada, no había tenido tiempo de hacer videos, pero bueno, comenten y dejen más preguntas. Estamos en contacto. Bye bye. Entonces, ustedes van a encontrar ciudades que son súper caras para vivir y ciudades que son muy económicas para vivir. Las ciudades que son muy caras para vivir son generalmente las ciudades más desarrolladas, más industrializadas, más internacionalizadas. Vamos a poner un ejemplo, Shanghai. Shanghai es una ciudad muy grande y muy internacionalizada. Ustedes las pueden comparar con Nueva York, con Tokio, ¿sí? Y, por ejemplo, la ciudad donde yo vivo, que es Chengdu, vamos a comparar esas dos ciudades. En Shanghai
ustedes tienen que pagar una renta altísima para vivir. Yo pienso que realmente lo económico para vivir son los pueblos, no tanto las ciudades, porque los pueblos son más agrícolas, los pueblos pues la gente lleva como un estilo de vida más simple, y si ustedes van a una ciudad grande pues van a encontrar más empresas, más productos internacionales, y obviamente pues para un extranjero eso es mucho más cómodo en cuanto a calidad de vida que vivir en un pueblo en donde pues no se consigue absolutamente nada de los productos que uno está acostumbrado a consumir. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo recién me vine a vivir a China, yo me fui a vivir a un pueblo pequeñito y, por ejemplo, en ese pueblo no había queso, no podíamos conseguir queso de ninguna. Ah, perdón por la cámara, está un poquito mala la cámara del computador, pero hoy quiero darles otro video sobre una pregunta que me han hecho en varias ocasiones y es qué tan costosa es la vida en China. Bueno, primero que todo les quiero explicar que depende muchísimo de la ciudad en la que estén, porque en China, digamos, el nivel económico no es equivalente en todas las provincias. Es decir, algunas provincias son más costosas que otras, algunas provincias son más ricas en recursos y en economía, digámoslo así, que otras provincias. Por ejemplo, la renta más o menos, pues digamos, el precio de la renta es alrededor de 5.000 renminbi. Mientras que en mi provincia, donde yo vivo, este apartamento en el que yo estoy en este momento solamente cuesta 1.500 renminbi, que es la moneda de China, o yuan, renminbi o yuan. Entonces, como pueden ver, entre 1.500 yuan a 5.000 yuan hay una diferencia muy grande. Entonces, en Shanghai el costo de vida es muchísimo más alto que el costo de vida acá. También, pues obviamente se ve reflejado en el transporte, en la comida y en general en todas las cosas. Pero como contraparte, en Shanghai el salario es más alto. Si ustedes se van para una ciudad mucho más alta, el salario en las empresas es obviamente más alto. Por ejemplo, aquí en mi ciudad, el salario promedio para una persona recién graduada es de 3.000 yuan. Con 3.000 yuan no puede, digamos, vivir el mes. Pero en Shanghai ustedes no podrían nunca vivir con 3.000 yuan. Pero obviamente allá el, el salario es mucho más alto. Entonces depende mucho del sitio a donde vayan, la experiencia que vayan a tener. Yo diría que ciudades económicas para vivir